Óscar, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Óscar, por estar aquí. Queríamos ver esa mirada serena, podríamos decir, que transmites tú, reflexiva en torno a lo que está viviendo el país. Tenemos jornadas de protesta, no tan violentas como las últimas semanas de diciembre, pero existen ahí. Pero no hay todavía este interlocutor válido con quien poder conversar, con quien poder dialogar para llegar a soluciones. No existe este interlocutor válido. ¿Cómo analizas tú este panorama? Creo que lo que hay que tomar muy en cuenta siempre es cómo es que hemos llegado a esta situación. El último proceso electoral nos presentó dos caminos. El camino que representaba la señora Fujimori y el camino que representaba el candidato Castillo. Por demás está analizar lo que sucedió y ya ese proceso electoral era el retrato de un país polarizado al extremo. Entonces, no hemos sabido, creo yo, no hemos sabido a partir de ese proceso electoral generar el diálogo, el entendimiento. Si bien se ha advertido desde cierto sector de la prensa y desde cierto sector de la clase política que había un proyecto político, habría un proyecto extremista encabezado por el señor Castillo o en la persona de Castillo, ¿qué hemos hecho propositivamente para el país? Creo que solo nos hemos quedado en la conflictuación. Yo, permíteme, con cargo a que esto no pueda resultar muy simpático, yo creo que quienes, tras la salida, incluso luego de Castillo, se han considerado defensores de la democracia, me parece una postura no la más adecuada, no la más pertinente, porque muchos de los que estaban ahí también han motivado, han instigado al odio. Yo he escuchado a algunos periodistas maldecir, he escuchado a algunos periodistas hablar incluso la posibilidad de matar, y algunos líderes políticos les he escuchado también en esos mismos términos. Entonces, si por un lado hablábamos de un proyecto extremista desde Palacio de Gobierno, por otro lado hemos escuchado un discurso también extremista, y dejemos de mirar a estos actores dentro del escenario, y lo que tenemos es un país que, además de que estaba polarizado, hoy está dolido, violentado por cualquiera de los dos lados, por ambos lados, violentado. Entonces, ¿cómo mirar este escenario? Hemos ido tras una cadena de sucesos, eslabones tras eslabones de violencia, germinando más violencia. Por lo tanto, creo que, uno, en el discurso que no solo estuvo en la narrativa de la señora presidenta constitucional hoy, la señora Boluarte, de decir vamos a una tregua, es necesario sí establecer las bases para dejar de lado la violencia y procurar el diálogo. Pero, ¿cómo se puede dejar de lado la violencia cuando, insisto, también ha habido extremismo desde el otro lado y también hay un triunfalismo que más bien debiera estar ausente dentro del debate político, porque no se ha ganado? Hemos visto congresistas, señores parlamentarios, que daban vivas como si hubieran sido defensores de la democracia cuando son parte de una clase que las calles lo dice abiertamente, claro, no se le quiere, que se vayan todos. Entonces, y por ahí algunos tuiteros, algunos influencers, incluso familiares de algunos políticos muy reconocidos en la historia republicana de los últimos años, que creo que bien harían en silenciarse y más bien generar un discurso de búsqueda de paz y de entendimiento. Creo, con esto, permíteme, Carlos, creo que aunque suene esto a una retórica quizá que algunos digan sin fundamento, o establecemos desde los medios, o establecemos desde la clase política un lenguaje y un discurso de paz para generar el diálogo, o de otra manera no vamos a llegar a establecer ese puente para el entendimiento. Hace unos días, y lo digo esto como digo, siempre haciéndome cargo de lo que planteo aquí ahora,
escucho a algunos representantes o líderes que han sido representativos dentro de un movimiento político tan significativo como lo ha sido el APRA, y que por estos días no está inscrito, pero que no deja de tener una representación y una importancia en la vida republicana, hablar de asco, hablar de terruqueo, hablar con esos términos que me parecen no son propios de un partido, por ejemplo, que en los momentos más difíciles incluso de las dictaduras del siglo pasado ha sabido extender la mano, ha sabido dialogar y ha planteado en los términos incluso con los que Haya de la Torre, su fundador, hablaba, diciendo: mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Creo que esto es lo que nos falta, dejar de lado los odios para poder establecer el puente del diálogo. Efectivamente, sin embargo, Dina Boluarte, la presidenta, puede ser esa válvula de escape, podríamos decir, ¿no? Podría, de alguna manera, ya se fue Castillo, ya Vladimir Cerrón no tiene más injerencia en el gobierno, el Congreso ya adelantó elecciones, así que tarde o temprano se va a ir, aunque a veces tenemos algunas acciones de que parece que no quieren irse, pero Dina Boluarte como que es la que ahora nos representa y puede ser, reitero, esa válvula de escape para llegar a empezar el hilo del entendimiento. Sin embargo, no hay interlocutor válido. Tú me hablabas de los partidos políticos. No existe ningún líder de un partido político, es más, ni siquiera de las bancadas, que represente el otro lado de la mesa. Entonces la pregunta es, ¿con quién hablamos? ¿Con quién habla el gobierno para lograr ese equilibrio? Interesante porque cuando pasó un suceso, que no quiero decir que sea similar, pero que ameritó que el Congreso de la República nombrara, designara a una persona como Valentín Paniagua, uno encontraba a un político de reconocida trayectoria, un académico, un hombre notable, como todos, con sus defectos, pero vimos a todas las bancadas abrazar el hecho de que Paniagua fuera presidente constitucional en el contexto que se generó tras la renuncia y obviamente posterior vacancia del señor Alberto Fujimori. No hay. Entonces, cuando tú dices que no existe ahora un interlocutor, entonces son los partidos políticos, precisamente los movimientos políticos, los que deben hacer un mea culpa. Entonces, si no lo hay, hay que generar una mesa. Y en esa mesa hay que ir todos. Existe el acuerdo nacional. Exacto, eso, y no se ha recurrido al acuerdo nacional. Hoy la presidenta ha dicho algo interesante: o nosotros vamos o ustedes vienen. Todos sabemos que ir hacia allá sería propiciar más violencia probablemente, pero lo que se requiere es hacer funcionar los mecanismos de diálogo ya existentes. El acuerdo nacional lo es. Ahora, ¿qué hacer? La sociedad civil, ¿cómo puede actuar frente a este contexto? Por favor, o sea, mientras que nosotros saludamos que la señora Boluarte haya hoy día dicho, incluso en su discurso previo a la intervención de los ministros en la conferencia de prensa, que es necesario generar el diálogo, que ella los espera en Palacio de Gobierno y más, también es necesario reconocer algo. Hay mucha pobreza en el país. Y la pobreza no... Y este es el gran discurso, pues, del que se valen los violentistas. No es que la pobreza se distribuye de una manera proporcional en este país. Cuando nosotros miramos los problemas étnicos y culturales, etnolingüísticos, los problemas de pobreza sostenida, aun cuando los datos estadísticos demuestren que se ha aminorado, incluso respecto a lo que significaban las cifras de pobreza previo al contexto de pandemia, y que hoy han vuelto a bajar aparentemente esos 10 puntos que se habían incrementado en el contexto de pandemia. Cuando miramos la torta de distribución de pobreza, nos damos cuenta que hay algo distinto en el sur, que hay un relato distinto histórico en el sur. Hay un proceso histórico, incluso de raíces complejas, antropológicas, no atendido adecuadamente en el sur. Yo le voy a poner un caso que a mí me llamaba la atención. Hubo un momento en la historia que cuando uno llamaba a Palacio de Gobierno decía: ¿quiere ser atendido en quechua o en aymara? Y uno tenía que seleccionar. Pero es un país que no ha resuelto ningún problema jurídico en quechua o en aymara. Entonces,
Alguien dirá, claro, pero de esta manera no se construye país, por favor, ¿qué hace usted alimentando esos elementos divisionistas de carácter étnico y cultural que hoy en el sur incluso generan debate con la presencia de Morales, el expresidente del sur del país boliviano, del país de Bolivia? Entonces, pero pues, esa es la realidad. Esa es la realidad antropológica, esa es la realidad cultural, esa es la realidad histórica. Pero ese es el Perú postergado, pues. Y ese es, claro, no sé si postergado o incluso si mal gestionado, porque muchas veces muchos de los líderes que hoy están en la extrema izquierda han sido funcionarios, son de esa zona, claro, y han gestionado también mal. Por lo tanto, no solo puedo decir si del todo postergado, pero sí mal gestionado. Yo pienso en un Estado que ha gestionado mal la realidad del sur, y más bien eso ha ido alimentando una insatisfacción que no encuentra interlocutor hoy. O sea, hay un país insatisfecho que no encuentra su interlocutor, y al no existir desde la sociedad civil alguien que dice yo tiendo la mano, entonces, claro, expresa de la violencia. Mañana cualquiera que solivianta, el pueblo se levanta y de esa realidad se aprovechan estos extremistas. Por supuesto, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces se van a aprovechar siempre. Creo que esto no se va a ir agotando por una suerte de valga la redundancia, de agotamiento también del pueblo, porque el pueblo tiene que trabajar, el pueblo no puede interrumpir las vías, el pueblo no puede salir a parar el país porque necesita comer todos los días. Pero cuidado con que al bajar la tensión, digamos que esto está resuelto. La señora Boluarte tiene una agenda tremenda, ella ha recurrido hoy a su condición incluso de ser una mujer de raíz andina, de su raíz apurimeña, sí. Entonces tiene sin duda alguna como significar ella, lo que tú muy bien has referido, un fusible o también un mecanismo, un puerto para el diálogo, pero lo que sí es cierto aquí es que ella también ha cambiado su discurso. Ha rotado su discurso. Y al rotar, porque obviamente hay grupos de poder, no hay que negar, que están detrás de ello y que quieren la estabilidad económica que todos queremos para que el país camine, para que el país avance, pero cuidado con pensar que porque la tensión baja por cansancio y se estabiliza la economía, porque los grupos de poder necesitan estabilizarse, necesitan un país estable, necesitan un país que crezca económicamente, y de eso se favorece el desarrollo. No hay desarrollo humano, no hay desarrollo sostenible sin crecimiento económico. Entonces pensemos que se ha resuelto nuestro problema de insatisfacción, de esto que tú has llamado postergación y que yo quiero atribuirle además un término, el mal gestionado centro y sur del país, que por años ha significado más que una bomba de tiempo que se va generando. Y algo que quiero, y algo más que quiero sumarle, no existe, Carlos, un proyecto país. La clase, o sea, es por demás, no podemos decir que un proyecto país se resuelve porque ciertos académicos de una notable o de cualquier universidad se sienten a hablar allí y de una manera a veces, permíteme el término, hasta churrigueresco, ¿verdad? Y hablemos de un proyecto país sin comprender que lo que están diciendo algunos extremistas, ¿sí? Vamos a la refundación de la República, sin comprender que históricamente hemos tenido problemas en nuestro nacimiento como república. Y 200 años después hasta hemos tenido el tiempo para repensarnos como república. Yo siempre recuerdo sobre los términos de Jorge Basadre. En 1945, si mal no estoy, en su ensayo sobre la República, sobre el Perú como problema y posibilidad, Basadre decía algo en un fragmento refiriéndose a un peruano, un ciudadano peruano del centenario, y dice casi literalmente: por no haber tenido un sueño, una misión compartida, dice Basadre, nos hemos arrastrado como perdidos en el desierto, sin rumbo. Entonces, nos falta un proyecto país que integre, nos falta un proyecto país como cualquier empresa que dice, esta es mi misión y mi visión, nos falta un proyecto país que podamos cargarnos para construirlo. Efectivamente, pero esto se agrava aún más, Oscar, amigos televidentes, cuando tú mencionas a Basadre, ¿no? Que no hay un proyecto país, pero
yo menciono a González Prada, por ejemplo. Y era el centenario, de la República. Y era, cuando hablamos de Basadre, hablamos del centenario, y al bicentenario seguimos perdidos en... Sí. Pero vamos empeorando, porque si bien es cierto, no hay un proyecto país, González Prada decía también, donde pongo el dedo salta la pus, claro. Y nosotros ahora estamos también con todo toda esta corrupción que finalmente mancha a todo el sistema. Entonces, sin proyecto país y con la corrupción en altos niveles, o en todos los niveles del Estado, entonces, finalmente, ¿a dónde vamos como Perú? Sin proyecto país y además sin refundar el país, pero con una refundación propia de cada opción de gobierno que llega a Palacio. Entonces, cada uno le pone... En estos 6 años, 6 refundaciones. Cada uno le pone el cliché que quiere, la frase que quiere. Entonces, hemos venido después del gobierno de Fujimori con una serie de cambios de frases. Hemos tenido crecimiento, sí, hemos tenido obras, sí, pero no hemos encarnado un proyecto país. Y nuestro vecino del sur, sí, con todas sus diferencias. Acá no quiero decir que con eso se resuelven los problemas sociales y todo, pero de alguna manera se puede crecer, se puede generar alguna plataforma que horizontalice, que sostenga las grandes diferencias sociales del país en función de un proyecto que queremos alcanzar juntos. Y de otra parte, cuando tú observas a González Prada, por favor, a la clase política, o sea, disculpen por lo que puede decir un ciudadano común y corriente, pero hay 2 elementos que me parecen delicados. Uno, que la condición de circo me parece más noble que la condición en la que muchos parlamentarios hoy actúan en el Congreso. No porque no tengan, no sé si las condiciones académicas, culturales, formativas, políticas, en efecto nos falta cultura política, sino que no encarnan realmente al pueblo, o si lo encarnan mal. Y 2, no dejemos de lado, solo para referir desde el gobierno del señor Ollanta Humala Tasso, cómo es que hubieron observaciones muy fuertes a la Constitución. Recuerde usted que incluso un ex vicepresidente, el señor Chejade, juró por la Constitución del 79. Y entonces, no olvide que uno de los grandes discursos de Valentín Paniagua fue observar la Constitución fujimorista, incluso la cataloga como una constitución que no se ajustaba a los parámetros democráticos. Sin embargo, hoy se habla de reformas constitucionales que debieron verse hace mucho tiempo. Entonces, ya el solo hecho de decir, sí, vamos a hacer las grandes reformas constitucionales, nos dice, no hay proyecto de país, no hay una clase política madura, es más, no existe una cultura política. Cualquiera puede hoy decir, sí, yo estoy en las lides políticas, pero la cultura política que nos falta, sí, y por otro lado, el sostén constitucional que queremos para entendernos, para dialogar de alguna manera dentro de una mesa en la que nos podamos tolerar más. Término que no me gusta mucho, pero que se requiere. Paz es lo que requiere el país y tenemos que procurarlo a todo nivel. Permíteme decir una cuestión final, Carlos, que la recoge Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo, refiriéndose a Helio. Decía Vargas Llosa, en este ensayo, que, refiriéndose a Helio, insisto, a una iglesia, a escuchar la misa, pueden ir el hacendado, como también puede ir el campesino. Los dos están bajo el mismo techo, posiblemente comparten el mismo credo, pero no comparten la misma realidad. Entonces, ni la forma de vivir esa realidad. Sin duda alguna, no es que uno quiera una ilusión utópica donde todos podemos compartir, pero al menos seamos conscientes de que esas diferencias existen y que es necesario cerrar la brecha. No solo cerrar la brecha, sino aprender a dialogar con nuestras diferencias, entendiendo en nuestro relato. Incluso quiero salir del campesino de esta parte que habla también como cualquiera de nosotros si nos entendemos, pero hay el campesino quechua, hay el campesino maxé, hay el campesino shipibo, hay el campesino achaninca. Entonces, que es tan peruano como el que vive en Piura, en Lima, en Tacna, en Iquitos, eso. Y que por ser minoría no podemos dejarlo de lado, porque dejándolo de lado lo colocamos en esa olla de presión que tú decías, que en cualquier momento estalla
y obviamente genera estos desequilibrios dentro de la vida democrática que lo único que traen, valiéndose los extremistas de estos contextos, es detener el proceso histórico, que debe ser un proceso más bien que nos lleve hacia una madurez como pueblo, hacia una madurez democrática y política. Efectivamente, hay que defender este sistema democrático y lograr este entendimiento entre peruanos. Entre peruanos, entre nosotros. En las redes sociales se insultan unos con otros. Hay discursos de choledades que no debieran venir al caso, ¿verdad? Y hay discursos de terruqueo que no debieran venir al caso. Yo creo que el país, sin dejar de lado la conciencia histórica y sin olvidar jamás lo que sí significó la cruenta etapa del terrorismo en el Perú, lo que sí es necesario es un gran jubileo que nos permita reconocernos como hermanos todos sentados en una mesa rojiblanca. Oscar, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Carlos. Muchísimas gracias por el punto de vista. Oscar Ñique, catedrático, también tiene una maestría en gestión pública, es experto en responsabilidad social, conversando con nosotros de esta mirada ciudadana, mucho más reflexiva para encontrar una solución